Guaidó ve salida a crisis de Venezuela. El jefe de Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que existen las condiciones para lograr construir una salida a la crisis nacional, tras una reunión que sostuvo con el mediador de la Unión Europea, Enrique Iglesias. Bienvenidos a Entretenimiento Viral. Suscríbete, activa la campana de notificaciones para que estés enterado de las noticias más importantes del momento. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo hoy que tenemos las condiciones para lograr construir una salida a la crisis. Claro que hay avances. Hemos construido las capacidades, dijo el líder opositor ante insistencia de los periodistas, luego de reunirse en privado con Iglesias, enviado de la Unión Europea para intentar acercamientos políticos en el país caribeño. Sobre los diálogos con el gobierno de Nicolás Maduro, que se reunió esta semana en Barbados, con el apoyo del gobierno noruego, Guaidó pidió no cometer el error de ver un solo mecanismo como una solución y por ello insistió en mantener presión interna y extranjera contra el oficialismo. Insistió en que la agenda de la oposición en cualquier tipo de mediación o facilitación, como en el caso del Grupo Internacional de Contacto, es el cese de la usurpación presidencial, instaurar un gobierno de transición y convocar a elecciones libres con observación internacional. Remarcó el líder opositor, quien pidió a los ciudadanos mantenerse en la movilización en protestas callejeras. En la reunión de Guaidó con Iglesias participaron los diputados Ángel Medina, Guillermo Luces, Manuel Teixeira, Arnoldo Benítez, Gustavo Prat y Carlos Prosperi. Iglesias llegó al legislativo cerca de las 9 horas local y a las 13 de la tarde se retiró cerca de media hora después, sin contestar preguntas a la prensa. En declaraciones a los medios, el diputado opositor Carlos Valero ofreció disculpas a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, por los insultos preferidos del lado del Ejecutivo. La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, dio la bienvenida al diálogo entre el gobierno y la oposición venezolanos en ese territorio caribeño, con el que buscan avanzar hacia una solución pacífica para la crisis del país. Creo que, como se recordará, desde enero el gobierno de Barbados han dejado claro que el tiempo para el diálogo nunca termina. Guaidó, informe de Bachelet es un punto de inflexión en la presión internacional contra Maduro. Por otra parte, el presidente Juan Guaidó dijo, informe de Bachelet es un punto de inflexión en la presión internacional contra Maduro. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó este martes que el informe publicado por la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se ha convertido en un punto de inflexión en la lucha por el cese de la usurpación de Nicolás Maduro en las riendas del gobierno venezolano. El mandatario señaló que es el momento para que los demócratas del mundo estamos en el deber de atender la grave crisis que padece Venezuela y así poner fin a la grave crisis existente. Guaidó añadió a su vez que cada día se acercan a la meta planteada desde que asumió su investidura, lo cual ha recobrado la esperanza de miles de venezolanos en los últimos meses. Estamos aproximándonos a soluciones reales a la tragedia que vivimos, dijo. Del mismo modo, dejó un mensaje al componente militar que constituye la Fuerza Armada Nacional con el fin de apoyar a la restitución del orden democrático del país. Nuestra Fuerza Armada debe tener claro que ese informe ha evidenciado ante el mundo la situación en Venezuela y que las violaciones de derechos humanos no van a quedar impunes. Quien pretenda voltear hacia otro lado se convierte en cómplice de la dictadura, cerró. El trabajo de muchos venezolanos denunciando durante años la persecución, tortura y violaciones a los derechos humanos dio frutos. Después del informe presentado por la alta comisionada Bachelet, el mundo debe llamar al régimen como lo que es, una dictadura. Nuestra Fuerza Armada debe tener claro que este informe ha evidenciado ante el mundo la situación en Venezuela y que las violaciones de derechos humanos no van a quedar impunes. Quien pretenda voltear hacia otro lado se convierte en cómplice de la dictadura, repitió el presidente interino. Para los venezolanos, el diagnóstico de la crisis no es lo único importante. Es trascendental buscar soluciones a la emergencia humanitaria compleja y detener la catástrofe en puertas. Estamos aproximándonos a soluciones reales a la tragedia que vivimos. Gracias a todos los que se hicieron en denunciar y acompañar a pesar de la persecución.
Este informe es un punto de inflexión importante en la presión internacional a la dictadura. Los demócratas del mundo debemos estar unidos para atender la grave situación que padece el país, repitió el presidente interino. Y es que es necesario repetir y repetir en una situación tan grave y difícil como la están viviendo los venezolanos hoy día, de que tienen que salir la usurpación del poder de Venezuela para que al fin los venezolanos y este país puedan obtener la libertad por la cual los próceres venezolanos lucharon para obtener. Por otro lado, este dato, el nuevo gurú de Maduro también enseñó a meditar a las FARC en Cuba. El mediador de gurú indio Sri Ravi Shankar, que visitó recientemente a Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, también participó en el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, con sus encuentros de conciliación, cuando enseñó a meditar a las negociaciones de la guerrilla en La Habana. En 2015, Ravi Shankar se reunió con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y posteriormente viajó a Cuba para mantener un encuentro de 3 días con comandantes de la guerrilla de las FARC, a los que urgió entonces a seguir el principio gandiano de la no violencia. Inicialmente los líderes guerrilleros estaban un poco reticentes a reunirse conmigo, pero después de meditar a mi lado varios días entendieron mi punto de vista, afirmó el llamado gurú en una rueda de prensa organizada por la Macro Rueda para la Reconciliación en Cali. Shankar también relató que al menos 15 personas, todas integrantes de la delegación de las FARC en Cuba, participaron en las jornadas de meditación y señaló al jefe negociador, Iván Márquez, como el guerrillero que más se involucró en las sesiones de relajación espiritual. Asimismo, el Ravi Shankar sugirió que poco después de iniciar esta terapia con los líderes guerrilleros, las FARC declararon el alto del fuego. El representante del arte de vivir detalló que las sesiones de meditación tenían una duración de 2 a 3 horas y se prolongaron durante varios meses. Y por otra parte, el Parlamento de Venezuela enviará a la Corte Penal Internacional el informe de Bachelet sobre las violaciones de los derechos humanos. La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, pedirá a la fiscal que anexe las denuncias que realizó la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU tras su visita al país como elementos probatorios sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, pedirá a la Corte Penal Internacional que anexe las denuncias de la ONU sobre graves violaciones de derechos humanos en Venezuela a sus investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país. La Asamblea Nacional acordó la solicitud durante una sesión que debatió este martes el informe de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien denunció ejecuciones, detenciones arbitrarias y torturas en Venezuela tras una visita al país caribeño en junio. Los diputados decidieron pedirle a la Fiscalía de la CPI que incorpore dichos casos como elementos probatorios en investigaciones que en ella cursan sobre crímenes de deshumanidad en Venezuela. Para ello enviarán el documento a La Haya, sede del tribunal. En el reporte publicado el pasado 4 de julio, Bachelet informó del asesinato de miles de personas por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas durante el último año y medio. El informe, que también fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Bachelet advirtió que si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de migrantes y refugiados que abandonan Venezuela. El documento denuncia además que en el último decenio, especialmente en 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno. Por su parte, la expresidente de Chile también denunció la brutal represión de las fuerzas de seguridad chavistas. Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matados en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas fuerzas constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad. Estas muertes violentas requieren una investigación inmediata para asegurar la responsabilidad de los perpetradores y las garantías de no repetición, agregó. Hizo hincapié también en la alarmante crisis humanitaria al dar cuenta de la pésima situación sanitaria, así como la escasez de alimentos y medicinas. En febrero de 2018, la CPI puso en marcha investigaciones preliminares por presuntos crímenes en Venezuela durante manifestaciones contra Maduro, que dejaron unos 125 muertos
en 2017. Luego, en septiembre de 2018, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú solicitaron a la Corte que investigara los crímenes contra la humanidad que cometió el régimen. Este pedido fue respaldado por Francia y Alemania, generando el rechazo de Caracas. Vemos que está habiendo una fuerte presión internacional, esperando todos que esta presión pueda ayudar a que al fin Nicolás Maduro y todos sus secuaces dentro de el poder usurpador puedan salir, pueda haber libertad en nuestro país, el país venezolano, que pueda haber lo que la gente necesita, que se puedan llevar las elecciones libres para que el pueblo elija quién será su presidente. La democracia